Un viento suave azotaba el campo de batalla, removiendo la ceniza y los escombros que cubrían el suelo como los restos de un funeral. El aire transportaba el hedor acre de carne quemada, plasma ionizado y algo más oscuro. El miedo tal vez era el último aliento de aquellos que no habían logrado escapar de la muerte. El humo se enroscaba en lentos zarcillos alrededor de los cuerpos de los soldados caídos. Sus armaduras se agrietaban como casquillos huecos. Sus armas estaban rotas, o por orgullo de manos veteranas, una figura yacía entre ellos, inmóvil como un cadáver. Un profundo corte que iba desde la base de su mandíbula hasta su sien, donde la sangre seca se había formado en las grietas de su casco destrozado. Su brazo izquierdo colgaba flácido a su costado, carbonizado por una explosión de energía, mientras que su pecho subía y bajaba en respiraciones lentas y superficiales. Desde la distancia, era indistinguible de las botas muertas. Crujían sobre la tierra quemada como un grupo de soldados se abrió paso entre los escombros. Llevaban el arma colgada perezosamente del hombro. Se movían sin urgencia, riendo, escupiendo y pateando los cuerpos que pasaban. No había más que cadáveres y cobardes. Uno de ellos gruñó. El capitán Bercache caminaba unos pasos por delante del grupo. Sus ojos oscuros escudriñaban los restos del campo de batalla con una mezcla de diversión y desprecio. La batalla había sido breve. Una más en una larga lista de combates mercenarios que apenas habían servido como diversión. Había liderado a la Legión Galáctica a través de docenas de escaramuzas como esta, aplastando facciones rebeldes, grupos militares privados y a cualquiera lo suficientemente insensato como para interponerse en su camino. Esto no había sido diferente, excepto por una cosa: su mirada se detuvo en el cuerpo inmóvil. Su armadura estaba desgastada, pero no del todo arruinada. Algo en la forma en que el soldado había caído era antinatural. La quietud le picaba los instintos. Empujó el cuerpo con la bota. Sin reacción. Aún respirando. Murmuró. El sargento Luca Hinton, agachado a su lado. Luca tenía la complexión de un sabueso de guerra. Cuello grueso. Mandíbula cuadrada y una sonrisa permanente. Sus nudillos estaban marcados por años de romperse huesos. Un cabrón duro. Sobrevivió a todo esto. Apretó los nudillos contra el casco del soldado. ¿Deberíamos acabar con su sufrimiento? El teniente Oray y Graves estaban a unos metros de distancia, observando con ojos indescifrables. No era como los demás. Se inclinaban donde estaban. Eran amplios. Silenciosos donde eran ruidosos. Tenía una forma desconcertante de estudiar las cosas. Como si intentara ver más allá de la superficie. Sin insignias. Murmuró Beric. Frunció el ceño. Tenía razón. Sin rango, sin marcadores de unidad. Solo equipo de combate estándar. Desgastado, pero no muy modificado como el de los soldados de carrera. Sin identificación. Parche sin placas de identificación. Un rezagado Luca se burló. Tal vez lo golpearon temprano y se hizo el muerto, lo suficientemente listo para sobrevivir, pero no lo suficientemente listo para irse antes de que lo encontráramos. Los demás rieron entre dientes, el sonido áspero contra el silencio. Despiértalo, Beric ordenó. Luca agarró al soldado por la parte delantera de su chaleco y lo levantó. La cabeza del hombre se inclinó hacia adelante, el casco aún oscurecía su rostro, un rastro de sangre seca le quebraba el pómulo, pero su respiración seguía lenta y constante. Elias Wolf, el más joven del escuadrón, se movió inquieto. Algo no está bien, su voz era apenas un susurro. Luca ladró para reír. Sí, ¿qué lo delató? ¿Genialidad? ¿El hecho de que todavía esté respirando o el hecho de que se haya orinado de miedo? La cabeza del soldado se inclinó ligeramente ante las palabras, lo suficiente como para que, por primera vez, un trozo de su rostro se hizo visible bajo la visera agrietada. Un solo resfriado. Los miró fijamente. Lobo tragó saliva con dificultad. Un desperto. Orión dijo secamente. Luca sonrió con sorna. Bien, nos ahorra la molestia de cargar peso muerto. Empujó al soldado hacia atrás, dejándolo caer de nuevo sobre el suelo. De pie, héroe. Veamos si puedes caminar o si tengo que arrastrarte lentamente como a un perro herido. El hombre se incorporó. Sus movimientos eran deliberados y controlados, sin la lentitud del pánico de un soldado herido que recupera la conciencia. Sus manos, aunque magulladas y quemadas, estaban firmes mientras se apoyaban en el suelo. Entrecerró los ojos. El hombre se levantó sobre una rodilla y luego se puso de pie. No titubeó. La risa se apagó. Una brisa barrió el claro llevando el olor a metal humeante y algo menos tangible.
Un cambio en el aire. El peso de algo invisible presionando contra ellos, ni una maldita palabra de él. Luca murmuró. «¿Qué pasa, amigo?», dijo el soldado. «Saca la lengua», retrocedió lentamente. «No deberíamos estar jugando con él», dijo Luca. Puso los ojos en blanco. Relegate, Chico, solo. ¿Qué va a hacer? Matarnos con miradas malvadas. Empujó el hombro del soldado. El hombre no se movió. Los dedos de V se crisparon cerca de su arma. El soldado no estaba solo. De pie, observándolos, calculando que solo era un superviviente. Lucas se burló. Darse la vuelta no es nada especial. Por primera vez, el soldado habló. «Tócame otra vez», dijo con voz casi calmada. «Y me aseguraré de que nunca vuelvas a sostener un arma». Las palabras no fueron fuertes, pero llegaron. Ven. El viento pareció vacilar o endurecerse. Berg frunció el ceño. No fueron las palabras en sí lo que lo inquietó, sino el tono. La forma en que el soldado las pronunció. Sin emoción, sin amenaza. Una declaración, no una advertencia. Luca rió entre dientes. Pero ahora había un filo. «Oh, sí. Tienes que luchar». Después de todo, él dio un paso más cerca. «Eso es». Orión habló antes de poder moverse. «Capitán», dijo con su voz. Tenso. «Necesitamos hablar». Varric lo miró. «¿Qué pasa?» Orión no respondió de inmediato. Estaba mirando al soldado. Sus manos tensas a los costados. El silencio se estiró. Luego exhaló lentamente. Olgo and Amal. Beric había visto a Orión reaccionar antes ante situaciones del campo de batalla. Frío, calculador, siempre sopesando las probabilidades. Nunca lo había visto inquieto. El sentimiento. Asentir en los límites de sus propios instintos. Un susurro primario que le decía. Acababan de hacer una estaca de niebla. El soldado sostuvo su mirada por una fracción de segundo. Había algo detrás de esa mirada. Algo paciente, algo esperando. Verk se gyro bruscament. Attadlo. Treadlo. Luca sonrió con suficiencia. «Lo tienes, jefe». Él agarró la muñeca del soldado. El soldado lo guió por ahora. Los caballeros se asentaron sobre los restos del campo de batalla. Las últimas brasas de destrucción proyectaban sombras parpadeantes a lo largo del paisaje desgarrado. La Legión Galáctica había acampado justo detrás de los restos. Sus risas y el ocasional ruido metálico rompían el silencio incómodo. El soldado herido estaba sentado contra una gruesa losa de roca quemada. Con las manos atadas a la espalda, la cabeza ligeramente inclinada. Había permanecido en silencio desde que lo arrastraron a un campamento. No había intentado resistirse. No había luchado. No había suplicado liberación. Solo paciencia. Luca caminaba de un lado a otro. Frente a él, ojos brillantes de diversión. Tienes la mirada de un hombre que sabe que está perdido, pero te llevas a este aburrido amigo. Luca no respond. Sonrió con sorna, empujando la rodilla del soldado con su bota. ¿Me oyes ahí dentro o ese golpe en la cabeza sacudió algo? Todavía no hay nada. Oran se quedó a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, observando. No se reía como los demás. Su mente había estado trabajando desde que trajeron al hombre, dándole vueltas a pequeños detalles que nadie más parecía notar. Las lesiones estaban mal. Alguien que había sido golpeado tan mal como él debería estar. Aturdido, débil, luchando por mantenerse consciente. En cambio, él también estaba inmóvil. No era la quietud forzada de un hombre dolorido, sino la quietud de un depredador que conserva energía. Un lobo sentado cerca susurró, «No deberíamos estar haciendo esto». Luca le lanzó una mirada. «Tranquilo, chico, solo estamos teniendo una». Los dedos del pequeño y divertido lobo se cerraron sobre sus rodillas. «Ni siquiera sabemos quién es, no es nadie». Luca dijo con desdén, otro gruñidor que se quedó atrás o finalmente habló. Voz tranquila pero firme. «No lo creo». Verk. Sentado en una caja junto al fuego, levantó la vista. «Algo le preocupa, teniente Orión». Dudó, pero la inquietud en su pecho crecía. Buscó su consola de muñeca y accedió a la base de datos cifrada de las legiones. El escáner cobró vida, proyectando una tenue luz verde sobre el rostro del soldado mientras procesaba sus rasgos.
Los demás se reunieron a su alrededor observando con leve curiosidad cómo el sistema realizaba su búsqueda. La pantalla falló o frunció el seno. Volvió a tocar la interfaz, pero la respuesta fue la misma: mensajes de error, archivos en negro, restricciones de seguridad que nunca antes había encontrado. Entonces, una sola línea de texto parpadeó en la pantalla. Clasificado. Acceso al archivo denegado, designación Alibabe. Llaga, nivel de amenaza extremo. La respiración de Orión. Se le encogió en la garganta. Sus dedos se cerraron en un puño mientras murmuraba: «Oh». Beric se inclinó hacia adelante. «¿Qué?» Orion. No respondió de inmediato. Exhaló. Por la nariz, forzando su pulso a estabilizarse, y giró la pantalla hacia los demás. El silencio cayó sobre el campamento. Lucas. Entrecerró los ojos al leer el texto. ¿Qué demonios es un Bob Yaga? La boca de Orión se secó. ¿No es un qué? Su mirada se dirigió al soldado cuyo rostro permaneció ilegible. A la luz del fuego, ¿es un quién? Varric. Se enderezó. Expliquilo o dudo. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo: «He oído el nombre antes, solo en fragmentos, nunca en informes completos, pero cada vez que aparecía era en relación con escuadrones enteros que simplemente desaparecieron». Lucas se burló o negó con la cabeza. Operaciones encubiertas profundas no oficial. Registro de enfrentamientos. El tipo de soldado que envían cuando no quieren la guerra. Solo quieren que alguien desaparezca. Lucas se cruzó de brazos. ¿Me estás diciendo que este tipo? Señaló con el dedo al soldado. Es una especie de hombre del saco. No es un hombre del saco. Orión dijo: un fantasma. El fuego crepitó. Beric se puso de pie. Lentamente, con el rostro indescifrable, caminó hacia el soldado, deteniéndose justo al alcance de la mano. «Has estado muy callado», dijo, «pero apuesto a que puedes oír». Bien. «Nada». Varric se agachó. Sus ojos oscuros escudriñaron el rostro del soldado. «¿Eres tú?» Una larga pausa. Entonces, por fin, el soldado levantó la cabeza. Sus ojos agudos y impassibles se clavaron en Varric. «Importa», murmuró el soldado. La voz estaba tranquila. Controlado, y algo en él hizo que los dedos de Varric se movieran hacia su arma. Luca no se lo tragaba, estaba fanfarroneando, dijo, dando un paso adelante. Era un gruñón tonto que sabía mantener la boca cerrada. Deberíamos dejar de perder el tiempo y hacerlo más rápido de lo que nadie pudiera reaccionar. El soldado movió las manos atadas a la espalda, de repente, enrolló la cuerda que lo sujetaba, se soltó y cortó limpiamente los nudos. Se abalanzó hacia arriba, agarrando la muñeca de Luca con fuerza antes de que Luca pudiera gritar. Hubo un crujido espantoso cuando los huesos de su antebrazo se retorcieron en una dirección que nunca debieron tomar. Luca aulló tambaleándose hacia atrás, pero el soldado no había terminado. En un instante, le clavó la rodilla en las costillas a Luca, tirándolo al suelo en un montón. Todo el escuadrón se puso de pie de un salto. Sus dedos se curvaron alrededor de los gatillos, pero el soldado no buscó un arma, simplemente se quedó allí parado. El corazón de V latía con fuerza en su pecho. Había visto a innumerables hombres luchar antes. Algunos dependían de la fuerza bruta, otros de la habilidad, pero esto era algo diferente. Precisión fría y sin esfuerzo. Sin desperdicios. Movimientos sin vacilación. El tipo de eficiencia que proviene de una vida de matar. Luca gimió desde el suelo agarrándose el brazo. Nadie se movió para ayudarlo. El soldado volvió la mirada hacia los demás. Su expresión era ilegible. «Lo di una advertencia», dijo Wolf. Tragó saliva. «¿Qué demonios eres?» El soldado inclinó ligeramente la cabeza. «Ya lo sabes». El estómago de Orión se retorció. El agarre de su rifle se sentía inútil ahora. Varric apretó la mandíbula. «Eres un hombre», dijo con voz firme. «Tenemos números. Tenemos potencia de fuego». Los labios del soldado se crisparon en algo que podría haber sido diversión. Entonces, nadie disparó. Nadie se movió. El fuego crepitaba entre ellos. Sombras parpadeaban en el rostro del soldado. Oyan sabía la verdad antes que nadie. No lo tenían prisionero. Él los había dejado, y ahora el verdadero juego había comenzado.
El fuego crepitaba proyectando sombras inquietas por el campamento. La tensión en el aire se había vuelto sofocante, densa con una especie de pavor que no solo lo perturbaba, sino que lo paralizaba. Nadie habló. Nadie se movió. El soldado, del que se habían burlado, humillado y arrastrado a su campamento, ahora estaba entre ellos. Luca, libre, rojo en el suelo, acunando su brazo destrozado. Su respiración era entrecortada y entrecortada. Nadie fue hacia él. Nadie se atrevió. El agarre de V en su arma era firme, pero bajo su fachada de calma, su pulso era un tambor de guerra. Golpeando en sus oídos, esto estaba mal. Había visto a hombres reaccionar bruscamente antes de que los prisioneros se volvieran contra sus captores en actos desesperados de desafío, pero esto no era desesperación. Esto era control, frío, preciso y calculado. Última oportunidad. Beric dijo con voz firme. A pesar de la inquietud que le recorría la columna vertebral. «Retírate». La mirada del soldado se encontró con la suya, tranquila e ilegible, luego casi demasiado silenciosa para oírla. Dijo que no oyó y reaccionó primero. Su rifle se levantó de golpe. Sus dedos apretaron el gatillo. En el instante en que sus músculos se movieron, el soldado se movió más rápido. Un borrón de movimiento, un giro de sombra contra la luz del abeto antes de que Orión pudiera siquiera procesar lo que había sucedido. Su rifle había desaparecido, no había sido derribado. Un crujido metálico resonó por el claro cuando el soldado partió el arma por la mitad sobre su rodilla. Los pedazos cayeron inútilmente al suelo. Me tambaleé hacia atrás. El corazón latía con fuerza. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. No era solo un hombre, era algo completamente distinto. Vuk sacó su arma, disparó. El chaos estalló. Las balas de plasma atravesaron la noche, dirigiéndose hacia su objetivo en una lluvia de luz azul y roja, pero el soldado ya se movía, no corría, no se zambullía. Tejía para cubrirse. Fluía entre las explosiones como agua deslizándose por grietas y piedras. Su cuerpo se retorcía en ángulos imposibles. Se movía incluso antes de que se dispararan los disparos. Un soldado en el perímetro apuntó, pero antes de que su dedo pudiera apretar el gatillo, el soldado estaba allí, dentro de su guardia. Sus manos se movían como relámpagos, un giro brusco, un chasquido húmedo y crujiente. El soldado se desplomó, golpeando el suelo incluso antes de darse cuenta de que lo habían matado. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Un lobo con los ojos abiertos y temblando. Busca refugio. No podemos luchar contra él. Luca. Aún jadeando de dolor, lanzó un gruñido furioso y disparó al bastardo. 3 soldados más dispararon. El soldado se agachó, acortando la distancia entre ellos. En un instante, un cuchillo apareció en sus manos de la nada. En un instante, estaba desarmado. Al siguiente, el acero brilló a la luz del fuego. El primer atacante dejó caer al instante una espada que le hundió la empuñadura en la garganta. El segundo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las botas del segundo se estrellaran contra su rodilla, destrozándole la articulación, haciéndolo caer hacia adelante. El cuchillo fue arrancado de la garganta de la primera víctima y se hundió en el corazón del segundo antes incluso de que tocara el suelo. El tercer soldado se giró para correr. En un error fatal, el soldado acortó la distancia en 2 pasos, lo agarró por la nuca y lo estrelló de cara contra un caja con suficiente fuerza para romper la madera. Su cuerpo golpeó el suelo. Solo silencio inmóvil. El sonido de una respiración pesada permaneció. El hedor a sangre y plasma ardiéndose denso en el aire. Beret apretó los dientes. Sus ojos se dirigieron a las opciones de Orión. Orión se secó el sudor de la frente. Su mente corría, pero no había estrategia para esto. Ninguna cantidad de números o potencia de fuego importaba contra algo como él. El Bab Yaga se retiró. Orión dijo finalmente. Su voz, caballo, ahora ver, tensó la mandíbula. Su orgullo se rebeló contra la idea, pero en el fondo sabía que Orión tenía razón. No estaban ganando. Se giró hacia Lobo, que estaba pálido como un cadáver. Pide evacuación. Lobo forcejeó con sus manos calmadas, temblando tanto que apenas podía. Activar la frecuencia. Esto es. Escuadrón de la Legión Delta solicitando emergencia. Extraction. Evacuación inmediata. Prioridad 1. Estático, luego negativo. Extracción Delta. Denegada. Area considerada comprometida. Refuerzos entrantes.
Mantener la posición. Toda la posición los estaban abandonando. El soldado que había estado de pie en silencio entre los caídos dejó escapar un lento suspiro. Murmuró: «Se van». Beric se puso rígido. No sabes que los soldados lo miraron fijamente. Y por primera vez, algo parecido a la diversión se curvó en las comisuras de su boca. «Sí, lo creo, lobo». Se giró frenéticamente hacia Guerra. «¿Qué hacemos?» Ori no respondió. Su mente repasaba cada escenario, cada posible resultado, pero todos terminaban igual. El soldado seguiría avanzando y no se detendría hasta que todos estuvieran muertos. Veric aprieto la mandíbula. Mantengamos nuestra posición. El soldado inclinó ligeramente la cabeza, considerando a Valiente, y luego se movió de nuevo. Beric disparó, al igual que Orión, Lobo y los pocos que aún no habían sido abatidos. Pero no importó. El soldado cerró la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Lobo apenas tuvo tiempo de reaccionar. El soldado lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. El joven jadeó, arañando la empuñadura de hierro que le rodeaba el cuello. Orión dudó una fracción de segundo, justo el tiempo suficiente para que el soldado hablara. Cora. Luego, con una fuerza casi casual, apartó a Lobo a un lado, dejándolo tendido en el suelo. El corazón de Orión latía con fuerza. ¿Por qué dejarlo vivir? El soldado lo miró a los ojos. Porque alguien tiene que contar la historia. Un escalofrío recorrió su columna de hierro. Beric aprovechó el momento de distracción para lanzarse hacia adelante, cuchillo en mano, apuntando a la garganta del soldado por primera vez. El soldado sonrió. Se esquivó. Agarró la muñeca de V a mitad del ataque y con un movimiento rápido, giró un chasquido espantoso. El cuchillo de Vic cayó al suelo. Su grito atravesó la noche. El soldado lo soltó, dejándolo caer de rodillas. Valiente, repitió, más bajo esta vez, pero insensato. Orión lo miró con horror. Nunca habían tenido una oportunidad. El soldado se giró hacia él. «Eres el último». El pulso de Orión retumbó en sus oídos. Su mente le gritó que se moviera, que corriera, pero su cuerpo se negó a escuchar. Entonces, el sonido de los motores, refuerzos en lo alto, un solo crucero pesado atravesó las densas nubes. Los focos cortaron la oscuridad. El suelo tembló cuando los cañones de la nave se prepararon para apuntar al campo de batalla. Orión nunca se había sentido tan aliviado en su vida. Entonces, volvió a mirar al soldado y el alivio se convirtió en hielo. El hombre no corría, no se escondía, observaba, esperando, como si hubiera planeado esto, como si apenas estuviera empezando. Los motores rugieron en lo alto, sacudiendo la tierra. Los pies de Orión. El crucero pesado se alzaba en el cielo nocturno. Sus luces de búsqueda atravesaban el humo y la ruina del campo de batalla. El frío destello metálico de sus cañones giraba hacia abajo, fijándose en la escena de abajo. Orión podía oír el lejano zumbido de las bobinas de carga que generaban energía. La nave se preparaba para disparar. El momento debería haber sido tranquilizador, pero nada de esto parecía salvación. El soldado, Baba Yaga, permanecía inmóvil en el centro de la carnicería. Su postura era relajada, casi relajada, como si los refuerzos no significaran nada o hubiera visto hombres en batalla. Paralizado de miedo. Esto no era eso. Esto era algo mucho peor. Esto era paciencia. Beric yacía desplomado en el suelo. Su respiración era irregular. Su brazo roto se retorcía en un ángulo antinatural. Su orgullo se había destrozado mucho antes de que sus huesos. Había comandado ejércitos que asaltaron. Las fortalezas ejecutaban a los rebeldes sin dudarlo, pero ahora, en presencia de un solo hombre, no era nada. Lobo temblando corrió hacia Orión, con la voz temblorosa. «Oye, nos van a disparar, tenemos que movernos». Orión conocía los protocolos de la nave. En un campo de batalla como este, no se arriesgarían a enviar tropas terrestres. No aterrizarían para buscar supervivientes. Purgarían la zona con cañones orbitales y no dejarían nada atrás. El soldado también lo sabía. Levantó la mirada hacia la nave. La comisura de su boca se crispó ligeramente. Ni por miedo, ni por ira, ni por anticipación. El instinto de Orión gritó: «¡Muévete!». Agarró a Lobo por la. Los jaló hacia atrás justo cuando la primera ráfaga descendía del cañón principal del crucero. El impacto golpeó con fuerza, una ola de calor y fuerza devastadora arrasó el otro lado del campo de batalla. Tierra, fuego y cuerpos fueron lanzados por los aires.
El suelo se partió, carbonizado y humeante. Rodé con una explosión, protegiéndome. Lo hice lo mejor que pude. Le zumbaban los oídos, su visión se nubló. El mundo era fuego en caos, pero el soldado se había ido, no estaba muerto, no estaba aplastado. La mente de Orión daba vueltas. No lo había visto moverse, no lo había visto morir. Buscó refugio y, sin embargo, se había desvanecido. La calma en sus oídos zumbaba con la voz del oficial al mando del crucero. El informe del escuadrón Delta es: el hostil fue eliminado o se volvió buscando frenéticamente. Un destello de movimiento, una sombra moviéndose a través del polvo. No, no, no. El soldado ya se estaba moviendo. Hacia la nave, Orión contuvo la respiración. Había visto imposibilidades esta noche, pero esto era algo inconcebible. El hombre se dirigía a la nave, no corría a refugiarse, no se retiraba. Orion, que estaba atacando, se obligó a incorporarse. Dispara otra vez, dispara. La orden apenas salió de su boca cuando la nave obedeció. Otro disparo de cañón atravesó el campo de batalla, enviando escombros fundidos al aire o cubrió su cabeza. El corazón le latía con fuerza en el pecho. No necesitaba ver el resultado para saber que había fallado, o mejor dicho, que lo había evitado. El crucero, un buque de guerra diseñado para aniquilar escuadrones enteros de un solo disparo, no pudo alcanzarlo. Un lobo se aferró al brazo de Orión, jadeando. ¿Cómo hacía esto? Orión no respondió. Ya sabía la verdad. Nunca lo habían estado cazando. Los había estado cazando. Un gemido metálico atravesó la noche. La búsqueda de la nave. Las luces parpadearon como si algo hubiera aterrizado en el agujero. El estómago de Orión se desplomó. Entonces, las comunicaciones estallaron en un caos. En el agujero exterior, perdió el control. Estaba en la nave. Un chirrido de acero retorcido resonó. Chispas llovieron desde la parte inferior del crucero, cuando algo atravesó el blindaje como si fuera papel. La tripulación apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la nave se tambaleara violentamente. Sus estabilizadores fallaron. O solo pudieron observar. La nave se hundía en la Gran Guerra. Una máquina construida para arrasar ciudades estaba siendo destrozada desde adentro. Una explosión surgió de sus motores. El fuego explotó hacia afuera. Iluminando la noche en una enorme columna de destrucción, el crucero giró fuera de control. El metal chilló. Llamas que se arrastraban tras él como la cola de un cometa moribundo. Se estrelló contra las montañas distantes. La explosión destrozó el cielo. La onda expansiva envió a Orión y el lobo cayendo al suelo. Durante mucho tiempo no hubo nada más que silencio. El humo se elevaba hacia el cielo. El otrora orgulloso buque de guerra no era más que restos. Orión apenas tuvo fuerzas para levantar la cabeza. No podía creer lo que acababa de ver. Nadie debería haber podido hacer eso. Ningún humano debería haber podido hacer eso. Volvió la cabeza. El miedo le arañaba las entrañas. El soldado estaba de pie al borde de los restos. Su silueta se recortaba contra los restos ardientes. Y Leno, intacto. La respiración de Orión era superficial y rápida. ¿Qué eres? El soldado se giró hacia él. Sus ojos captaron la luz del fuego de una manera que los hacía parecer casi inhumanos. Ya lo sabes. El lobo gimió a su lado. El último resquicio de su cordura se esfumaba. Esto no es real. Esto no puede ser real. Los soldados empezaron a caminar hacia ellos. O me intensifiqué, pero él no se movió allí. No tenía sentido. Había terminado. El soldado se detuvo a pocos metros de distancia. Entonces, con voz tranquila e inquebrantable, dijo: «Corre». Orión no dudó. Agarró al lobo y corrió. No miró atrás. No podía. Porque en el fondo sabía que Baba Yaga lo había dejado vivir no por piedad, sino porque la leyenda se había extendido por las estrellas a través de susurros en pasillos oscuros e informes clasificados, encerrados tras 1000 medidas de seguridad. Se contaría la historia de un escuadrón que se rió de un soldado herido, de una nave que cayó del cielo, de un hombre que se marchó sin un rasguño y de una verdad que todos supieron demasiado tarde. Tú no cazaste a Bobby Yaga, él te caza a ti.